Ahí estaría. Aguárdenme un ratito. Bueno, como dice ahí la presentación, vamos a ver lo que es redox, balanceo y un electrón. Ese balanceo se lo tomo mucho en el segundo parcial, más que nada en el famoso ejercicio integrador. Lo vamos a ver acá. Y vamos a ver un poco de pH. Bien, pH no es difícil, pH es uno de los temas más fáciles, solamente tienen que aplicar 2 o 3 formulitas. Las fórmulas son las mismas, por ahí cambia la constante, nada más. Bueno, vamos a lo que es pH y vamos a ver lo siguiente. Empezamos con pH y después vemos lo de redox y el balanceo de ion-electrón. pH y pOH. Bien. Esto de pH y pOH buen día, Luz. Buen día, Mica. Hola, buen día. Bien. Bueno, justo estábamos empezando con lo que es pH y pOH. Bien, por los dos. Esto es lo que es pH y pOH. Nosotros lo utilizamos para saber si una solución es ácida, básica o neutra. Básica o neutra. Bien. Cuando el pH se utiliza para determinar la acidez, o sea, para hacer, el pH se utiliza para todo tipo de ácidos, bien, es mayor a 7, es básica, o también llamada alcalina. Si el pH es menor a 7, es ácida. Y si el pH es igual a 7, es neutra. Bien. Lo mismo va a ser para el pOH. Si el pOH es mayor a 7, es básico. Si el pOH es mayor a 7, es básico. Si el pOH es menor a 7, es ácido. Y si el pOH es igual a 7, es neutro. A ustedes en un ejercicio cuando le pidan sacar ambos y determinar si la solución es ácida, básica, neutra o alcalina, se tienen que guiar sí o sí a partir del pH. ¿A qué me refiero que se guíen sí o sí a partir del pH? A través de los datos que ustedes sacaron de pH. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo se saca pH, cómo se saca pOH, etcétera? A nosotros siempre las concentraciones de hidrógenos o también la concentración de oxidrilos nos los van a dar en concentración molar, bien, que sería moles de soluto cada 1000 mililitros de solución. Siempre en esa concentración, los hidrógenos se le sacan a los ácidos y los oxidrilos a las bases. Por ejemplo, a mí me dan, supónganse que tengo una concentración 2 molar de ácido clorhídrico. Esa concentración 2 molar corresponde a una concentración sea en H o OH. Pero como tenemos ácido, lo que nosotros sacamos a los ácidos son los hidrogeniones. Entonces, los hidrogeniones es igual a una concentración 2 molar. Si fuera, por ejemplo, 2 molar y tengo hidróxido de magnesio, tengo una concentración 2 molar, pero no tengo un ácido, tengo una base. Entonces esa concentración 2 molar va a corresponder a la concentración molar de hidróxidos. Entonces, los hidróxidos
son 2 molar. A partir de estos datos yo puedo sacar pH o pOH, como de la siguiente forma. Si yo tengo de dato los hidrógenos, yo puedo sacar primero rápidamente lo que es el pH, que el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y si yo tengo de dato los oxidrilos, puedo sacar rápidamente lo que es el pOH, que el pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Fíjense que la fórmula es lo mismo, cambia nomás la concentración adentro. En pH son los hidrógenos y en pOH son los oxidrilos. Si fuera al revés, si por ejemplo me dan ácido clorhídrico y me dice que el pH es 2, a mí me están dando de dato el pH. Entonces, si me dan primero de dato el pH, yo puedo sacar lo que es la concentración de hidrógenos, si yo tengo el pH dato, que es igual a 1 sobre 10 elevado a la pH. ¿Cuál pH voy a poner? El que me dieron de dato. También me pueden dar de esta misma concentración de pH, me pueden dar el pOH. Supónganse que en este caso el pOH del ácido clorhídrico es 2. No hace falta que sea una base. Lo mismo pasaría si es una base. Me pueden dar el pH de esa base. Bien, todo depende de qué me den de dato primero. Y si tengo molaridad, ahí es lo que siempre se respeta, porque si tuviera un ácido, esa molaridad es la concentración de hidrógenos, y si tuviera una base, esa molaridad es la concentración de oxidrilo. Entonces, vuelvo a repetir. En el ácido clorhídrico me pueden dar tanto pH como pOH. Si me dan el pOH, primero yo puedo sacar rápidamente la concentración de oxidrilos, que es igual a 1 sobre 10 elevado a la pOH. ¿Qué pOH voy a poner? El que me dieron de dato. Bien. También hay otra forma, por ejemplo, si me dan el pH y me piden sacar el pOH, ¿cómo lo voy a sacar? pH más pOH es igual a 14. Como tengo pH, necesito pOH de espejo y me va a dar un dato. Entonces, en conclusión, todas las fórmulas que nosotros tenemos son estas. Para sacar el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Para sacar el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Ahora, para sacar los hidrógenos es igual a 1 sobre 10 elevado a la pH. Para sacar los oxidrilos es igual a 1 sobre 10 elevado a la pOH. Y la relación esta, que es pOH más pH igual a 14. Esas son todas las formulitas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con pH. Vamos a ver unos ejemplos que son de parciales de años anteriores. Vamos a hacer ese, ahí lo acomodo bien y voy a colocar otro más.
Vamos a acomodarlos. Bueno, en esta primera me dice, dado una solución acuosa de hidróxido de potasio al 2,5 por 10 a la menos 3 molar, calcular el pH, indicando si es ácida o básica. Bien. Primero que nada, nosotros anotamos los datos. Tenemos hidróxido de potasio y me dan la concentración molar, que es 2,5 por 10 a la menos 3 molar. Pero esa concentración molar, ¿a quién corresponde? Si me daban la concentración molar, o correspondía a los hidróxidos o correspondía a los hidrogeniones. Acá en este caso, como estoy trabajando con OH, con un hidróxido, esa concentración molar van a ser de los hidróxidos. Entonces, los hidróxidos van a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 3 molar. Bien. A mí me pide calcular el pH. Y yo para calcular el pH tengo dos posibles formas. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, o si no, de espejo, pH más pOH es igual a 14. ¿Cuál va a ser la fórmula más conveniente de usar? Esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque si utilizamos la primera, que es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, nosotros la concentración de hidrógenos no tenemos, tenemos la concentración de oxidrilos. Y al tener la concentración de oxidrilos, que es 2,5 por 10 a la menos 3, puedo sacar rápidamente lo que es el pOH. Y el pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces, ustedes ponen en la calculadora menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, ¿y cuánto les da? Si tienen calculadora a mano, obviamente. En la calculadora, fíjense que tienen una parte que dice ln y después log. Ustedes tienen que utilizar lo que dice log, no ln. Ahí se ve apenas lo saquen. Es rápido. Es menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos, o sea, 2,5 por 10 a la menos 3. Dos coma seis. 2,6 le da. ¿A los demás le da lo mismo? Sí. Profe, yo no entiendo por qué. Sí. No entiendo por qué tengo que ocupar lo de pOH si me dice calcular el pH, ¿no? Y lo despejas de ahí. Claro, vos me decís por qué calculás pOH. Sí. ¿Y por qué no? O sea, no puedes calcular de forma directa el pH. Para calcular de forma directa el pH, vos vas a tener que utilizar la primera fórmula, menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Y vos tenés la concentración de hidrógenos acá? ¿Te dieron la concentración de hidrógeno o te dieron la concentración de oxidrilo? ¿Y cómo me doy cuenta si son los... ¿De cuáles de los dos? Me da el dato. Fíjate. Sí, de los... Tenés OH y te dan la concentración molar. Esa concentración molar son de los OH. O sea, te está dando una base.
Esto es una base. Siempre que te dan base, o sea, tengo un OH y tengo la concentración molar, me dan la concentración molar de los hidróxidos. No sé si se entiende. Cualquier cosa del ejercicio que sigue lo haces conmigo, para que se entienda un poquito más. Bueno, Claro. gracias. 2,6 dijimos que era. Bueno, tengo el pH, me pide sacar el pH, entonces despejo la fórmula. 14 menos 2,6, ¿cuánto le da? 11,4. El pH es igual a 11,4. Voy a donde dice 11,4, esto lo puedo descartar, esto también, y me pide si es ácida o básica. Como yo acá tengo de dato tanto el pH como el pH, para determinar si es ácida o básica, me tengo que guiar solamente del pH. Como el pH, en este caso, es mayor a 7, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto recién? Sí. El pH era menor a 7 era ácido, si el pH es mayor a 7 es básico o alcalino, y si el pH es igual a 7 es neutro. Y en este caso, como es mayor a 7, o sea, supera el 7 es 11,4, la solución es básica. Entonces la respuesta correcta es esta. ¿Se entendió alguna duda? Bien. ¿Alguna duda, algo que tengan? ¿O quedó claro esto? No, ninguna cosa. Bien. Vamos con los otros dos ejercicios. Me dice, calcular los valores de pH medidos en la siguiente solución y calcule su concentración. Cuando me dice calcule su concentración, habla de la concentración de ¿qué? De la concentración de hidrógenos, o en el caso que tuviéramos una base, de la concentración de oxidrilos. Bueno, tenemos que calcular las dos soluciones por separado, por las dudas. Entonces, primero empezamos con el ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico me piden el pH y la concentración de hidrógeno. Ya me dice que esta solución tiene un pH de 4,33. ¿Bien? Y al tener el pH, yo puedo sacar de forma directa lo que es los hidrogeniones. ¿Cómo? Con la formulita. 1 sobre 10 elevado a la pH. ¿Y eso cuánto les da? ¿Puedes volver a explicar, por favor? ¿Qué parte, Lu? Lu, perdón, Mica. ¿Qué parte? No entendí porque no alcancé a leer el problema. A partir de los valores de pH medido de las siguientes soluciones, calcule su concentración. Vos tenés que calcular el pH del ácido clorhídrico y el pH del hidróxido de sodio. Bien, como ya te dan los pH, no hace falta que los calcules, ya te dan el pH del ácido clorhídrico y ya te dan el pH del hidróxido de sodio. Entonces pasás a calcular sus concentraciones. ¿A qué se refiere la concentraciones? A la concentración de hidrógeno o a la concentración de oxidrilos.
¿Se entiende hasta ahí? Ah, ya entendí. Gracias. Bien. En el primero, como nosotros tenemos pH y es un ácido, al tener pH primero podemos sacar la concentración de hidrógenos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Como 1 sobre 10 elevado a la pH. ¿Y eso cuánto les da? Uno sobre 10 elevado a la pH, o sea, al dato de pH que es 4,33. $4,67 por 10 a la menos 5. Bien. Como tienen 4,67, lo más conveniente es trabajar con un decimal después de la coma, así que lo pasan a 4,7 por 10 a la menos 5. Entonces la concentración de hidrógenos es 4,7 por 10 a la menos 5. Vamos con la segunda solución, que es el hidróxido de sodio. Del hidróxido de sodio me dice que tengo un pH igual a 9,10. Y a mí me pide sacar la concentración del hidróxido de sodio. Como me piden sacar su concentración y es un hidróxido, quiere decir que yo tengo que sacar la concentración de oxidrilos. Yo no tengo el pOH para sacarlo de forma directa. Tengo el pH, pero puedo encontrar el pOH. ¿Cómo lo encuentro? Con la formulita que vimos arriba. De pH más pOH es igual a 14. Despejo de ahí, hago 9,10 menos 14, el pOH me da 4,9 el pOH. Y al tener el pOH puedo sacar la concentración de oxidrilos, porque me pide su concentración. Y en bases o en hidróxidos la concentración habla de la concentración de oxidrilos. ¿Cómo se saca? Como 1 sobre 10 elevado a la pOH. ¿Y eso cuánto les da? $1,3 por 10 a la menos 5. Obviamente en concentración molar. Acuérdense que siempre es concentración molar. Entonces tengo la concentración de hidróxidos y la concentración de hidrógeno. Bien, ahora vamos a los datos y la respuesta correcta es la última. Vamos a un ejercicio más. Intenten hacer son y media, hasta las y 35 más o menos, no le puede llevar más de 10 minutos. Que le pide, calcule el pOH de una solución de ácido clorhídrico del 0,25 molar.
fíjense, le están dando ácido clorhídrico, o sea, le están dando un ácido. Y en los ácidos nosotros soltamos los hidrógenos. Y esa concentración molar va a corresponder a la concentración molar de hidrógeno. Y hasta ahí los ayudo. 5 minutitos y me dicen qué les dio. Ahí está, por favor, me dio 13,14. Bien. ¿Los demás? A mí también me dio 13,4. A mí también, profe. A mí también me salió 13,4. Bien. Bueno, si fijan, no sé si nos ponemos a calcular esto, como tenemos la concentración de hidrógenos primero, son 0,25 molar. Al tener la concentración de hidrógenos, podemos sacar rápidamente el pH, que es menos el logaritmo de la concentración molar de hidrógenos. O sea, menos el logaritmo de 0,25. Y eso me da 0,6. 0,60 si quieren trabajar con dos decimales. Como viene el pH, despejo de la fórmula, pH más pOH es igual a 14. 14 menos 0,6 me da 13,4. Entonces, ¿bien? Bueno, eso es lo de pH. Es simple, pero tienen que prestarle atención principalmente qué solución trabajo o qué solución me están dando de datos, si es un ácido o una base, y los demás datos. O sea, si me dan las concentraciones molares y es un ácido, me dan la concentración molar de los hidrógenos. Y si me dan las concentraciones molares y es una base, o sea, me dan la concentración molar de hidróxidos. Y bueno, después lo demás de la fórmula. Si tengo pH, puedo sacar rápidamente la concentración de hidrógenos. O si no, despejar de la fórmula pH más pOH igual a 14 y saco el pOH. Y si tengo pOH, puedo sacar rápidamente la concentración de oxidrilos. O si no, despejar de la fórmula de la suma y sacar pH. Y lo de ácido básico neutro, si tengo tanto pH como pOH, me tengo que fijar solamente en el pH. Y a través del pH determino si es ácido básico neutro. Bien. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda acerca de la tarea que me mandaron.
¿Cómo puedo sumar joules con grados centígrados? Porque sé que no los puedo pasar, o sea que a joules no lo puedo pasar a grados centígrados. Pero ¿cómo tendría que hacer esa suma? ¿Pero de qué ejercicio me estás hablando? De uno de termodinámica. Bueno, después pásamelo, Mico, y lo veo apenas terminemos las clases. ¿Te parece? Y te digo cómo lo Dale, haces. dale. Pero tendrías que pasar a Kelvin esos grados centígrados. Porque es Joule sobre Kelvin. Bien. Vamos a ver ahora lo que es redox y el balanceo ion-electrón. Lo de redox tenemos que tener en cuenta algunas condiciones antes de empezar el redox. Principalmente el oxígeno. Nosotros acá vamos a trabajar en redox con lo que son moléculas combinadas. ¿A qué me refiero con moléculas combinadas? A la unión de dos átomos. Un ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etc. ¿Bien? ¿Qué condiciones hay que tener en cuenta? El oxígeno esté combinado, siempre que esté combinado, o sea, se encuentre con otro átomo, su estado de oxidación va a ser -2. Acá es importante que respeten los signos, -2, +2, etc. El oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2. Si está puro, o sea, solo, su estado de oxidación es 0. Esto de estado puro es para todos los elementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo litio solo que no esté combinado, si tengo potasio solo que no esté combinado, si tengo magnesio solo que no esté combinado, todos tienen estado de oxidación 0. Bien. Ahora vamos con el hidrógeno. El hidrógeno combinado con el oxígeno, o también, mejor dicho, con no metales, su estado de oxidación es +1. Perdón. Y el hidrógeno combinado con metales, su estado de oxidación es -1. Seguimos con los metales. Aquellos metales que tengan única valencia, como por ejemplo el litio, el potasio, el magnesio, el estado de oxidación es la valencia positiva. Por ejemplo, hacemos el hidruro de litio. Es el hidrógeno combinado con un metal. El litio tiene única valencia que es 1. Entonces su estado de oxidación va a ser esa valencia pero positiva, +1. Y el hidrógeno, como está combinado con un metal, -1. Esto de las moléculas, o sea, estas uniones atómicas que nosotros tenemos, ustedes siempre tienen que cumplir la sumatoria de estados de oxidación es igual a 0. Supónganse, en el caso que se sabían del hidrógeno, pero no se sabían del litio. Entonces, como se sabían el del hidrógeno, que es -1, pero no el del litio, yo puedo utilizar, siempre y cuando la molécula no tenga carga, ¿a qué me refiero que la molécula sea neutra?
yo puedo utilizar lo que es sumatoria de estado de oxidación igual a 0. ¿Cómo lo saco a eso? Es el estado de oxidación del hidrógeno multiplicado por la cantidad de átomos, o sea, los subíndices que saben aparecer acá. Como no hay nada es 1, más el estado de oxidación del litio multiplicado por la cantidad de átomos, que es 1. Esto igual a 0. El estado de oxidación del hidrógeno es menos 1 por 1, más el estado de oxidación del litio, que es igual a 0. Menos 1 por 1, menos 1. Despejo para el otro lado, me termina quedando positivo. Entonces el estado de oxidación del litio es igual a más 1. Y si hago menos 1 más 1, me termina quedando todo igual a 0. Y se cumple la condición. Sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Eso es para todo. Siempre que tengan una molécula y se acuerdan de uno y del otro no, utilizan eso. Bien. ¿Qué pasaría en el caso de halógenos? ¿Quiénes son los halógenos? Aquellos los del grupo 17 o 18 de la tabla periódica. ¿Quiénes son? Cloro, bromo, yodo, azufre, flúor, y creo que no me olvido más nada. Estos elementos, sin combinar con el oxígeno, su estado de oxidación es negativo, o sea, es menos 1. Supónganse, tenemos ácido clorhídrico. Como el hidrógeno está combinado con un metal, es positivo, es más 1, y el cloro está combinado con el hidrógeno, o sea, no hay oxígeno, es menos 1. Pero ¿qué pasaría en el caso si está combinado con el oxígeno? Si está combinado con el oxígeno, tenemos que hacer sumatoria de los estados de oxidación, es igual a 0. Un ejemplo, el ácido sulfúrico. Bien, el ácido sulfúrico, el hidrógeno está combinado con dos no metales, entonces su estado de oxidación es más 1. Y el oxígeno es menos 2. Siempre es menos 2 en la combinación. La del azufre no lo sabemos, entonces tenemos que hacer sumatoria de estado de oxidación igual a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? El estado de oxidación del hidrógeno por 2, o sea, la cantidad de átomos, más el estado de oxidación del azufre por 1, más el estado de oxidación del oxígeno por 4, igual a 0. Entonces sería más 1 por 2, me queda 2 positivo, más el estado de oxidación del azufre, más el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2 por 4, me termina quedando en menos 8, igual a 0. 2 menos 8, me queda menos 6. Lo paso para el otro lado, como está restando lo paso sumando. Entonces el estado de oxidación del azufre es igual a más 6. Si nos suponemos otro ejemplo, como por ejemplo el ácido nítrico, sabemos el estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1. Sabemos el del oxígeno, que es menos 2, perdón. Y del nitrógeno no lo sabemos, es incógnita. Como no es un halógeno, solamente el nitrógeno es un no metal,
Y como no sabemos su estado de oxidación, recuerden que yo les había dicho que esto sumatorio de estado de oxidación igual a 0 es válido para todo, siempre y cuando la molécula no tenga carga, o sea molécula neutra. En su caso, ustedes siempre van a trabajar con lo que es moléculas neutras. Entonces, calculando el ácido nítrico es el estado de oxidación del hidrógeno, que es 1, más 1, mejor dicho, por su cantidad de átomos, que es 1, entonces me queda más 1, más el estado de oxidación del nitrógeno, más el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2 por 3, me termina quedando menos 6, igual a 0. Menos 6 más 1, menos 5. Lo paso para el otro lado. El estado de oxidación del nitrógeno es igual a más 5. Y utilizando el más 5, me termina quedando sumatoria de estado de oxidación igual a 0. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasaría en una ecuación química? O sea, en una también famosa llamada redox. Supónganse que nosotros tenemos hierro, hierro 3 más oxígeno 2 pasa a ser hierro 2, oxígeno 3. Acuérdense que en esta información de compuestos las valencias se intercambian en el producto final, o sea, la valencia que era del oxígeno pasa a ser la del hierro, la que es del hierro pasa a ser la del oxígeno. Bien, estos dos elementos, el hierro y el oxígeno, de este lado, se encuentran en estado puro. Y como se encuentran en estado puro, su estado de oxidación es 0. El oxígeno combinado con cualquier elemento siempre es menos 2. Como no sabemos el del hierro, hay que aplicar sumatoria de los estados de oxidación igual a 0. Entonces sería el estado de oxidación del hierro por 2 más el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por la cantidad de átomos, que es 3, igual a 0. 3 por 2 menos 6, paso al otro lado, queda 6 positivo, dividido 2, me termina quedando el estado de oxidación del hierro es igual a más 3. Nunca se olviden de los signos. Si ustedes ponen 3 solamente, el profe tranquilamente le puede tachar el ejercicio como mal. Entonces el estado de oxidación del hierro es más 3. Bien, ahora, acá viene lo de agente oxidante y lo de agente reductor. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los cambios de sus estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro pasó de 0 a más 3 y el oxígeno pasó de 0 a menos 2. Como el hierro pasó de 0 a más 3, es como si fuera de 0 hacia los positivos. O sea, si ustedes tienen una recta, esto es 0, el hierro fue para allá. Y el oxígeno fue para allá. El hierro aumentó su estado de oxidación. Si aumenta su estado de oxidación, significa que ese compuesto se está oxidando. Se oxida y es el agente reductor en una hemicelda. ¿Qué quiere decir de agente reductor? Que está perdiendo electrones. Positivo significa que yo pierdo electrones. Y como se oxida, es mi ánodo. Y el oxígeno, este es el hierro,
disminuye su estado de oxidación, o sea, se reduce, es el agente oxidante, y cómo se reduce es mi cátodo. O sea, es aquel que gana electrones. Si ustedes tienen alguna materia que se llame taller de laboratorio o electrónica, van a ver que lo de cátodo y ánodo es esto. Por acá la parte positiva y por acá la parte negativa. En toda la parte positiva yo gano electrones, en toda la parte negativa pierdo electrones. O sea, la parte negativa es la pérdida de electrones, es mi ánodo, y la parte positiva es mi cátodo. Esto es muy importante que se lo sepan, porque en el balanceo de ion-electrón le van a preguntar quién se reduce, quién se oxida y quién actúa como agente oxidante y quién actúa como agente reductor. Recuerden siempre, el que se oxida actúa como agente reductor. Es aquel que pierde electrones y se encuentra en el ánodo. Si se reduce, actúa como agente oxidante, es aquel que gana electrones y se encuentra en el cátodo. Bien. Esto es una hemireacción simple. ¿Qué pasaría en el caso que nosotros tuviéramos formación de sales? Las sales se formaban con lo que es un hidróxido más un ácido. Ustedes siempre trabajan con sal neutra, que es sal más agua. ¿Por qué me refiero con sal neutra? Todos los hidrógenos van al agua, todos los hidróxidos van al agua. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de magnesio más el ácido sulfúrico. ¿Qué va a pasar en la formación de la sal? Lo siguiente. Como es una sal neutra, todo va al agua. ¿Qué quiere decir que todo va al agua? Por una parte, estos oxidrilos van al agua. Y por otra parte, estos hidrógenos, que son dos, van al agua. ¿Bien? Entonces la sal me va a quedar formada con todo aquello que no va al agua. Por ejemplo, en el hidróxido lo que sobra es el magnesio. Sería lo que no va al agua. Lo colocamos como está. Y en el ácido lo que sobra es el SO4. Como es... ¿No se escucha? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Bien, ¿desde qué parte se fue? Desde sales. Bien. Bueno, volvemos con sales. Habíamos dicho que la sal se forma con un hidróxido más un ácido, me da la sal neutra más agua.
¿Qué quiere decir el agua? Todos los hidróxidos van al agua y todos los hidrógenos van al agua. Es como si esto lo dividiéramos en dos, como si al hidróxido lo dividiéramos en dos y al ácido lo dividiéramos en dos. ¿Cómo va a estar formada la sal? Con lo sobrante del hidróxido y con lo sobrante del ácido. Si vamos al hidróxido, yo todos estos hidróxidos, que son dos, los llevé al agua, ¿qué me queda sobrante? El magnesio. Y si vamos al ácido, todos estos hidrógenos, que son dos, los llevé al agua, ¿qué me queda sobrante? El SO4. Como son dos o más átomos, lo pongo entre paréntesis. Ahora, ¿qué va a pasar con esas valencias? La valencia del magnesio, la valencia no, mejor dicho, la cantidad de átomos, o sea, el subíndice del magnesio, van a ser la cantidad de hidrógenos que yo mandé al agua. ¿Cuántos hidrógenos mandé al agua? Mandé 2. Entonces el magnesio va a tener átomos 2. Y el SO4 van a ser la cantidad de hidróxidos que mandé al agua. ¿Cuántos hidróxidos mandé al agua? Mandé 2. O sea, el SO4 también va a ser 2. Pero como ambos son múltiplos, los puedo simplificar y me queda así. Bien. Ahora, ¿qué pasaría con los... Si nosotros empezamos con la sal, siempre nos van a quedar más de una incógnita. Entonces, lo ideal es empezar por el ácido. ¿Por qué lo ideal es empezar por el ácido? Porque el no metal que estaría al medio se lleva su valencia a la sal. O sea, el estado de oxidación del azufre en el ácido va a ser el mismo en la sal. Este anteriormente lo habíamos sacado y es estado de oxidación más 6. Entonces, ese más 6 se lo va a llevar a la sal. O sea, esto va a ir acá. Me queda más 6 acá. Bueno, menos 2 el oxígeno, como siempre. 4 por 2, menos 8, más 6, menos 2. Entonces, el magnesio va a ser más 2. Ahora, ¿qué pasa acá en el hidróxido? Este 2 va a multiplicar tanto al oxígeno, al estado de oxidación del oxígeno y al estado de oxidación del hidrógeno. Entonces, menos 2 en el oxígeno, más 1 en el hidrógeno, me queda 2 por menos 2, menos 4, más 2, menos 2 positivo, y acá es más 2. Como fíjense, no hay nada que se redujo ni nada que se oxide, entonces esta celda es una celda ideal. Queda todo en condiciones estándares. Puede haber casos que se reduzca y que se oxide, pero en este caso no. ¿Se entendió? Es lo único que quería explicarle nomás de por qué la valencia del no metal en el ácido se conserva en la sal. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno. En esto de ion electrón, perdón, en esto de quién se oxida, quién se reduce, tenemos el famoso potencial de celda. El potencial de celda va a ir del estado de oxidación menor al mayor, o sea, va a ir de los negativos a los positivos. Supónganse tenemos 0,4, menos 0,3, más 0,15, más 0,20.
Va a ir de los negativos a los positivos. ¿A qué voy con esto? Estos son las variaciones de celda. Esto lo van a utilizar para celdas. Es muy importante que a la hora de trabajar en celdas ustedes lo ordenen de menor a mayor. ¿Qué va a pasar acá? Mientras más abajo esté el potencial, más se oxida. Entonces, si se oxida, es mi ánodo. Y también es mi agente reductor. Y mientras más arriba esté el potencial de celda, más se reduce. Entonces, si se reduce, es mi cátodo y es mi agente oxidante. ¿Por qué es importante que sepan cuál es el cátodo y el ánodo? Por lo siguiente, porque ustedes tienen una hemicelda, la van a tener que armar. Sé que ahora sí hablando al aire no me van a entender mucho, pero la van a tener que armar y ¿qué va a suceder? Van a sacar el variación de celda estándar o el variación de celda de una pila, que al tener estos potenciales de reducción, ustedes al ordenarlo de menor a mayor y respetando esto, que mientras más abajo se oxida y mientras más arriba se reduce, yo voy a sacar el variación de celda estándar voy a tener un agente oxidante y un agente reductor que es cátodo menos ánodo. Bien. Puede haber en los casos que nosotros en las celdas tengamos que balancear. Pero ojo, solamente el signo cambia si yo tengo que dar vuelta a la celda. Si yo tengo que balancear, por ejemplo, tengo 2 magnesios, lo balanceé y me dice que mi potencial de celda es 0,4, no modifica al potencial de celda. Solamente modifica a las unidades molares del magnesio. En el caso que lo tuviéramos que dar vuelta, si se da vuelta, ahí sí cambia el signo y me queda en más 0,4. Bien, eso es una breve introducción, no lo vamos a llegar a ver hoy, pero es para que me entiendan más o menos a qué me refiero. Nunca se olviden de esto y a partir de la semana que viene vamos a trabajar mucho con hemiceldas, por eso se tiene que ver primero esta parte. Ahora, vamos a ver el método de balanceo ion-electrón. El método de balanceo ion-electrón es a los que la mayoría le cuesta. No es complicado, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Que sabe costar. Déjenme buscar un ejemplo. Bien. El método de balanceo de un electrón se utiliza para este tipo de reacciones, para reacciones que no son tan fáciles de balancear a simple vista. Bien. En los ejercicios siempre le van a decir, utilice el balanceo mediante el balanceo ion-electrón, así que no tengan miedo si por ahí no se dan cuenta. En un ejercicio se lo van a decir. ¿Para qué me sirve el balanceo ion-electrón? Para preguntarme quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Para eso es lo que me sirve el ion-electrón. O quién se oxida y quién se reduce. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es colocar los estados de oxidación. Acá, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. El estado de oxidación del potasio, como tiene valencia única, es más 1.
Bueno, y el del cromo es 7 por 2 menos 14 más 2 menos 12 y tengo un 2 acá, me queda más 6, si no me equivoco. El ácido clorhídrico es más 1 menos 1. Bueno, acá el oxígeno, esto es un peróxido, y en peróxidos el oxígeno sí puede cambiar el signo. En vez de actuar en menos 2, actúa menos 1 y más 1. Si no, bueno, si no le sale, hacen de nuevo la sumatoria de estados de oxidación igual a 0. Acá el oxígeno está en estado puro 0. El cloro es menos 1, porque no está combinado con el oxígeno, está combinado con cualquier otro elemento. Entonces el cromo va a ser más 3, porque 3 por menos 1 menos 3 más 3, 0. Acá es más 1 menos 1, menos 2 más 1. Ahora, nos tenemos que fijar quién se redució y quién se oxidó. O sea, dónde hubo cambios de estado de oxidación. El segundo paso. Nos fijamos. El cromo pasó de más 6 a más 3. ¿Y cuál más? El oxígeno, si no me equivoco, que pasó de menos 2 a 0. Porque el cloro sigue igual. De menos 1, menos 1. Todo sigue igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo lo que sean sales o compuestos combinados se disocian. ¿A qué me refiero a que se disocian? Queda solamente el elemento reducido. En este caso acá es el cromo. Se disocia, el potasio se va para el otro lado y queda cromo 2, oxígeno 7. Cromo 2, oxígeno 7 se me convierte en cromo, y como pasó de más 6 a más 3, hubo una disminución de su estado de oxidación, entonces se reduce. Como se reduce, es el agente oxidante. Y como es el agente oxidante y se reduce, es el ánodo. Luego tenemos el oxígeno, que es hidrógeno 2 O2, pasa a ser oxígeno 2. Eso queda como está. Y esto pasó de menos 1 a 0, aumentó su estado de oxidación, o sea, se oxida, y es el agente reductor. ¿Qué quiere decir esto? Es mi cátodo. Para que se acuerden lo de cátodo ánodo, pueden hacer lo siguiente. Si se oxida es vocal. Acá me confundí. Este es el ánodo y este es el cátodo. Este es el cátodo. Ahora sí. Y este es el ánodo. Pueden hacer, si se oxida es vocal con vocal, o sea, si se oxida es el ánodo, y consonante con consonante. Si se reduce es el cátodo. Eso se lo pueden acordar. Además es una reglita que se la enseñan los profes también. Bien. Una vez que nosotros tenemos mis hemireacciones, que es donde nosotros formamos la celda, tenemos que hacer el balanceo de masas. ¿A qué me refiero? Al balanceo de moles, a tener la misma cantidad, etc. Fíjense, acá de cromo tenemos 2 y acá tenemos 1, entonces tenemos que poner un 2 acá adelante. Y el oxígeno en este caso está balanceado. Ahora, una vez que nosotros balanceamos, que es el tercer paso, que es el balanceo de masas, en el cuarto paso vamos a encontrar los protones, los electrones, la cantidad de aguas, etc.
Vamos con la primera reacción. Siempre que una reacción tenga oxígeno y se esté reduciendo, podemos sacar las cantidades de aguas. ¿Bien? Entonces, la primera es cromo 2, oxígeno 7. Voy a dejar un espacio bastante grande. Me quedan 2 cromos. Ahora, la cantidad de oxígenos son las cantidades de agua. Entonces voy a ponerlo del lado derecho, sí o sí, y me quedan más 7 aguas. Al tener la cantidad de agua, yo puedo sacar la cantidad de protones, o sea, la cantidad de hidrógenos. 7 por 2, 14, me quedan más 14 hidrógenos. Lo pongo del lado izquierdo. Y ahora me quedan las cantidades de electrones. ¿Cómo voy a sacar la cantidad de electrones yo? De acuerdo a los electrones perdidos que nosotros generamos. De más 6 a más 3, como se reduce, perdió 3 electrones. Más 3 electrones y se está reduciendo. Siempre pérdida va del lado izquierdo. Pérdida de electrones. Y ganancia va del lado derecho. Bueno, y después me queda hidrógeno 2, oxígeno 2. Eso queda en oxígeno 2. Como ya saqué las cantidades de aguas anteriormente yo, lo único que tengo que sacar es la cantidad de electrones en esta segunda. Ustedes me podrían decir, tengo oxígeno, saco de nuevo aguas. No. Si el compuesto se reduce, solamente se reduce, a ese se le saca la cantidad de aguas. Si no se reduce, no hay que sacarle la cantidad de aguas por más que tenga oxígeno. Entonces, nosotros pasamos de menos 1 a 0. Yo hice una ganancia de electrones, pero gané más un electrón. Ahora, ¿qué va a pasar? Tengo que balancear las cargas perdidas o ganadas. Lo ganado va siempre del lado derecho, lo perdido va del lado izquierdo. Como acá tengo 3 electrones, es lo mismo que poner un 3 acá, y este 3 me multiplica acá, este 3 me multiplica el oxígeno, y el 3 me multiplica la cantidad de electrones. Una vez que yo tengo las cargas balanceadas, simplifico las cantidades de cargas. Y una vez que simplifiqué mis cargas, coloco todo lo que veo. Me quedó en cromo 2, oxígeno 7, más 14 hidrógenos, más 3 hidrógeno 2 O2. Del otro lado me queda 2 cromos, más 7 agua, más oxígeno 2. Y esto es un posible balanceo para lo que me dieron acá arriba. Entonces, como todo esto que nosotros llegamos es un posible balanceo, volvemos a colocar esta ecuación y lo balanceamos de acuerdo a lo que nos quedó a nosotros acá. Cromo 2, oxígeno 7, ¿dónde tengo cromo 2, oxígeno 7? En la primera. Y tengo un 1, entonces esto queda en 1. Hidrógeno 2, oxígeno 2, son 3. Acá hay un 3. Y ácido clorhídrico, como es un compuesto combinado y yo tengo la cantidad de protones, corresponde a esto. 14 hidrógenos. Cromo son 2, con el cloro. Oxígeno queda como está. Tengo que tener en total 14 cloros, y acá me quedan 7.
Ahora fíjense, 14 hidrógenos, 3 por 2, 6, 20 hidrógenos tengo que tener. Entonces, 7 por 2, 14. 7 por 2, 14 y me faltarían 6 hidrógenos en algún lado. A ver acá. 14 ahí estaría, 7 por 2, 14, más 2, 16, entonces acá es un 8. Ahí está, 8 por 2, 16. Y oxígeno tengo 7 más 2, 9, 8 más 1, 9, ahí estaría. Y el cloro tengo que tener 14. Cromo y 2 está bien. Potasio tiene que haber 2. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Y son 14. A ver qué puedo poner acá. Me queda acá desbalanceado. Me está quedando desbalanceado el cloro. Pero sería de esa forma. En teoría este balanceo está bien. Pero estoy viendo dónde ocurre el desbalanceo. Dos. A ver, déjenme ver si pongo un 2 acá. 2 por 7, 14, 16. Porque si pongo un 7 acá, 7 por 2, 14. 14 está balanceado. El oxígeno tengo 7, 8, 9. Ya tengo 7, 8, 9. También está balanceado. Y cloro tengo que tener 14. 2 por 3, 6, más 2, 8. Potasio tengo 2, está bien. Cromo tengo 2, está bien. El problema es acá. Acá hay un problema en este balance. O le falta un coeficiente acá abajo. Para que menos 14 puede tener un 3, un 5 tendría que tener ahí para que menos 14. Porque si sigo probando con números más grandes, se me desbalancea todo lo otro y termino en la nada. Pero esto está bien. No sé si se entendió.